¿Sabes qué tienen en común un médico, un abogado y un arquitecto? Que antes de ejercer su profesión estudian durante años. Un médico no atiende pacientes el primer día. Un abogado no representa a personas la primera semana. Un arquitecto no empieza diseñando edificios sin aprender primero cómo funcionan las estructuras. Pero hay una profesión donde ocurre exactamente lo contrario. Y probablemente tú haces parte de ella. Porque dime si esto no te resulta familiar. Un día alguien te llama, te dice que hay una oportunidad, te entrega unas llaves, te muestra una propiedad, te dice cuánto cuesta. Y antes de irse te dice una frase muy sencilla: ahora salga a vender. Eso fue todo. Nadie te explicó cómo funciona realmente esta profesión. Nadie te habló de patrimonio. Nadie te habló de psicología del comprador. Nadie te habló de impuestos. Nadie te habló de documentos. Simplemente saliste a vender. Y durante mucho tiempo pensé que ese era el camino normal, hasta que empecé a notar algo muy extraño. Había asesores con 10 o 15 años de experiencia que seguían sintiéndose inseguros cuando un cliente hacía una pregunta complicada. Y eso me hizo pensar, ¿cómo era posible? ¿Cómo alguien podía llevar tantos años en esta profesión y todavía sentir miedo de responder algunas preguntas? Mi primera respuesta fue muy sencilla. Pensé que les hacía falta estudiar más, pero después descubrí que estaba completamente equivocada, porque conocí personas que hacían cursos, leían libros, asistían a capacitaciones y aún así seguían teniendo el mismo problema. Entonces entendí que el problema no era la cantidad de información, el problema era otro. Pero antes de decirte cuál era, déjame preguntarte algo. Cuando un cliente te llama para comprar una vivienda, ¿qué cree que sabe realmente de ti? Piénsalo un momento. Él no sabe cuántos cursos hiciste, no sabe cuántos libros leíste, no sabe cuántas propiedades has vendido. Lo único que sabe es que espera que tú puedas ayudarlo a tomar una buena decisión. Y esa expectativa es enorme, porque para muchas familias esa compra representa los ahorros de toda una vida. Entonces empecé a observar algo que nunca había visto. Los mejores asesores no eran necesariamente los que hablaban más, tampoco los que publicaban más, ni siquiera los que tenían más propiedades. Había otra diferencia. Hacían mejores preguntas. Mientras unos empezaban diciendo, esta casa tiene 3 habitaciones, ellos empezaban diciendo, ¿qué los llevó a buscar vivienda en este momento? Y parece una diferencia muy pequeña, pero no lo es, porque esa pregunta cambia completamente la conversación. Tal vez esa familia no está buscando una casa, está buscando tranquilidad. Tal vez no necesita un patio, necesita estar cerca del colegio de sus hijos. Tal vez no necesita comprar este año. Necesita organizar primero sus finanzas. Y fue ahí donde entendí algo que cambió completamente mi forma de trabajar. Nos enseñaron a mostrar propiedades, pero nadie nos enseñó a entender personas. Y cuando entiendes a las personas, la propiedad deja de ser el centro de la conversación. La propiedad se convierte en la consecuencia de haber comprendido correctamente a quien tienes al frente. Ese fue el momento en que descubrí que llevaba años haciéndome la pregunta equivocada. Yo pensaba, ¿cómo puedo vender más? Hoy la pregunta que me hago es completamente diferente. ¿Cómo puedo ayudar mejor? Y curiosamente, cuando esa pregunta cambió, también cambiaron mis resultados, porque los clientes comenzaron a confiar más. Las conversaciones fueron diferentes. Las recomendaciones empezaron a llegar. Y comprendí algo que nadie me había enseñado. El problema nunca fue el mercado, nunca fue la competencia, nunca fueron las redes sociales. El verdadero problema era que habíamos aprendido a vender antes de aprender la profesión. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Por eso decidí crear este espacio. No para enseñarte a vender una propiedad, sino para compartir contigo todo lo que a mí me hubiera gustado aprender el primer día. Que alguien me entregó unas llaves y me dijo, ahora salga a vender. Porque si algo he aprendido después de acompañar a tantas familias, es esto. Las personas olvidan muchas cosas de una negociación. Olvidan cifras, olvidan fechas, olvidan detalles, pero nunca olvidan cómo las hiciste sentir cuando estaban tomando una de las decisiones más importantes de su vida. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Si nuestra profesión no consiste únicamente en vender propiedades, ¿cuál es realmente nuestra profesión? De eso hablaremos en el siguiente episodio.